Puigdemont aparece en España, pone pie por primera vez en mucho tiempo en territorio español y humilla, como nunca, a Pedro Sánchez. La imagen es esperpéntica. Alrededor de las 10 de la mañana, pleno de la investidura de Salvador Illa, que ha pactado hasta con el mismísimo diablo a instancia de Sánchez para precisamente lograr la victoria del Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, y lo cierto es que Carles Puigdemont a estas alturas no está ni detenido ni localizado después de que haya estado durante 6 minutos dando un discurso, una comparecencia en directo que además ha sido televisada. Nadie le ha interrumpido, nadie ha ejecutado la orden de detención vigente porque la amnistía de Pedro Sánchez se ha estrellado contra los tribunales. Es verdaderamente llamativo lo que ha sucedido y sobre todo es verdaderamente llamativo que un huido haya vuelto a huir sin que nadie mueva un dedo para impedirlo. De hecho, a estas alturas se acaba de detener a un mozo de escuadra, que es el que habría prestado precisamente el coche para que Puigdemont se fuese de este mitin. Una situación verdaderamente bochornosa y humillante, lamentablemente para todos los españoles, pero que señale de qué manera a un Pedro Sánchez discutido lo familiar por la situación con Begoña Gómez, discutido en lo político y discutido también en lo judicial con cómo se está obrando absolutamente a espaldas de cualquier tipo de legalidad durante la mañana de este 8 de agosto de 2024. Un Pedro Sánchez al que ya estamos acostumbrados a sus cambios de opinión, pero lo que nos llama sobre todo la atención es que Pedro Sánchez ha maniobrado, según señala Vox Populi, a espaldas de Salvador Illa para que Carles Puigdemont no viniese a España. Le dijo que no era el momento, le dijo que le iba a perjudicar la imagen, no la de Puigdemont, sino la del Partido Socialista, la del propio presidente del Ejecutivo. El presidente del Gobierno ha activado conexiones particulares y emisarios para convencer al líder independentista de que no era el momento de regresar y se ha pasado esas recomendaciones por el mismísimo foro. Y es que tampoco se puede esperar que un político que al fin y al cabo quiere romper con España no reconozca la legitimidad del presidente actual del territorio español. Es decir, que yo creo que eso no nos sorprende ni mucho menos. Lo que tampoco nos sorprende es la hemeroteca de Pedro Sánchez. Dijo que traería a Puigdemont de vuelta para que rindiese cuentas ante la justicia y sorprendentemente el CNI no estaba avisado ni tenía ningún tipo de plan para conseguir una nueva detención por parte de un Carles Puigdemont que lógicamente complicaría mucho las cosas de cara a esa investidura de Salvador Illa y haría prácticamente que su gobierno durase lo que dura un telediario. Pedro Sánchez, que prometió, como digo, traer de vuelta a Carles Puigdemont y que rindiese cuentas ante la justicia, ha vuelto a mentir, ha vuelto a engañar, aunque él nos dirá que ha vuelto a cambiar de opinión. Lo hizo en 2019, recordemos, en pleno debate ante las elecciones, cuando culpó al Partido Popular de dejarle escapar, y casi 5 años después se ha constatado que esta es otra de las promesas incumplidas del presidente del Ejecutivo. El líder independentista ha dado un mitin en Barcelona. No es que haya aparecido como un prófugo ni fugado ni a hurtavillas, no, ha hablado durante unos cuantos minutos, ha dicho que Cataluña va a ser libre, ha dicho que el independentismo no se arrepiente absolutamente nada, que el 1 de octubre fue algo totalmente normal y se ha ido.